Buenas noches, vamos a continuar con las exposiciones de lo que son las enfermedades de la glándula suprarrenal en lo que a la corteza se refiere. Recordemos entonces que las glándulas adrenales están por encima del riñón. Estos órganos son indispensables para la vida y su trabajo o su producción hormonal está muy íntimamente relacionado con lo que es la formación de las hormonas esteroideas. Recordando que las hormonas esteroideas provienen del ciclopentano pelhidrofenatreno, que es el colesterol, el núcleo bioquímico del colesterol, y que mediante la esteroidogénesis se van formando las distintas vías metabólicas que tiene la corteza suprarrenal, que son tres. En la zona glomerular, que es la más externa, están los mineralocorticoides, cuyos dos principales compuestos son la desoxicorticosterona, que es más débil que la aldosterona. Y entonces están a cargo del manejo de lo que es electrolitos, el potasio fundamentalmente, y también, excreta el potasio y reabsorbe sodio, y al reabsorber sodio reabsorbe agua. Se entra dentro de todo el conjunto de los reguladores de líquidos y electrolitos en el cuerpo, junto con hormona antidiurética que está en la neurohipófisis. Luego está la zona fascicular, que es la más amplia, que tiene que ver con los glucocorticoides. Los glucocorticoides están a cargo de la energía disponible en el cuerpo, es decir, la glucosa circulante que sirve de combustible para todas las células. Las principales hormonas, la corticosterona y el cortisol, ¿no? El cortisol además ejerce un efecto de retroalimentación sobre el hipotálamo, sobre el CRH y sobre la hipófisis, sobre la ACTH. Entonces tenemos así constituida el trabajo que tiene la corteza suprarrenal, estimulada por desde el hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis a las suprarrenales. La hormona estimulante de la corticosterona o la CRH sale del hipotálamo a la hipófisis, estimula la secreción de ACTH, que es la hormona adrenocorticotrofa, y esta hormona ACTH lo que hace es ir a la corteza suprarrenal y estimula pues la producción sobre todo de glucocorticoides, también de mineralocorticoides en menor medida, aunque los mineralocorticoides dependen de lo que es el sistema renina-angiotensina y los niveles de potasio. En la zona fascicular, entonces, con los glucocorticoides, son encargados de producir hiperglucemias. Son hormonas diabetógenas, que se llama, porque lleva hacia la hiperglucemia en sangre. ¿Y esto para qué? Para que por osmosis el cerebro y el corazón puedan nutrirse de glucosa en todo momento, ¿no? Y no dependan de la existencia de mecanismos o no de resistencia a la insulina o de concentraciones de insulina. Y la tercera fase o reticular es la tercera capa, es la producción de andrógenos, es decir, está a cargo de la producción de hormonas sexuales que aseguran la reproducción del ser humano. La mujer, su principal fuente androgénica son las suprarrenales, y gracias al efecto androgénico la mujer tiene un deseo o apetito sexual, y entonces la lleva al apareamiento, al embarazo y a la reproducción. La principal hormona que
está, digamos, secretada por la mujer es la dihidroepiandrosterona o la DEA, DEA-sulfato. También la androstenediona es una hormona de las suprarrenales y los andrógenos suprarrenales terminan produciendo testosterona, que en la periferia, por medio de una aromatización, la testosterona se convierte en estrógenos, ¿no? Esto es importante que recordemos. Y acá está lo que les he dicho. Entonces, el colesterol, por medio de estas enzimas, que se llaman ahora ya citocromos, antes tenían otro nombre, 3-beta-ol-pregnenolona dehidrogenasa, digamos, ¿no? Se llamaba antes, ahora pues está todo modificado con las siglas de citocromos. Entonces acá tenemos que la vía de los mineralocorticoides es colesterol, pregnenolona, progesterona, desoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona. La vía de los glucocorticoides, colesterol, pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol, cortisol y cortisona. También los mineralocorticoides vienen por esta vía, pregnenolona, progesterona, la desoxicorticosterona, que pasa a desoxicortisol. 11-desoxicortisol, luego cortisol y corticosterol. Recordemos estas dos enzimas que son las encargadas de dar unos cuadros, la 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa. Son cuadros que dan la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un bloqueo o ausencia de esta enzima, pues el colesterol pasa a pregnenolona, progesterona y no pasa a desoxicorticosterona, sino que esto se va hacia esta vía, 17-hidroxiprogesterona. Quiere venir acá, tampoco puede, porque no hay esta enzima. Y entonces dice, no puedo, entonces me voy por acá. Y se va hacia los andrógenos, ¿no? Entonces las hiperplasias suprarrenales congénitas aumentan o, digamos, cambian hacia lo que es un fenotipo androgénico en la mujer, y en el varón pues lo hace como digamos, una exageración de sus rasgos masculinos. Entonces, la existencia de la falla de esta enzima, de la 21-hidroxilasa, es incompatible con la vida, porque no se forma desoxicorticosterona, que tiene ya una acción mineralocorticoide. El desoxicortisol también tiene algo de mineralocorticoide, pero tampoco tiene acción glucocorticoide. Por lo tanto, el feto muere. En cambio, cuando hay una falla de la 11-beta-hidroxilasa, que es la citocromo P450C, 11-beta-hidroxilasa, hay la formación de un mineralocorticoide y hay una formación débil de un glucocorticoide. Por lo tanto, estos cuadros tienen una mayor presencia después de la pubertad. Entonces se dice que son cuadros incompletos postpuberales, ¿no? Esa es la importancia de saber al dedillo lo que es la esteroidogénesis suprarrenal. Y entonces la zona glomerular, que abarca un 15% de los mineralocorticoides, lo que produce es reabsorción de sodio, excreción de hidrogeniones, entre ellos el potasio, regulado por el sistema también renina, angiotensina, aldosterona. Y uno de sus principales síndromes es el síndrome de Cohn, que es un aumento de la producción de aldosterona, ¿no? Es sin control de la hipófisis o del hipotálamo. En la zona fascicular, que es un 80%, los glucocorticoides, donde está el cortisol o hidrocortisona, la corticosterona y la cortisona.
¿no? Es fundamentalmente hiperglucemiante, estimula la gluconeogénesis, estimula la proteólisis, es decir, destruye músculo para llevarlo al hígado para que se produzca la formación de glucógeno. De la misma manera destruye al tejido graso para que los ácidos grasos vayan al hígado para formar glucosa. Tiene un carácter antiinflamatorio, inmunosupresor y te da resistencia al estrés, ¿no? Entre sus síndromes de hiperfunción está el síndrome de Cushing. La zona reticular, que es la más pequeña, un 5%, es la que produce los andrógenos suprarrenales. Entre ellos la principal, la dehidroepiandrosterona, ¿no? Y es la que mantiene las características sexuales secundarias de la mujer y cuya alteración se llama el síndrome adrenogenital, que son alteraciones por la falla de esas enzimas en la esteroidogénesis. A nivel de la médula, provienen de células cromafines en la formación de catecolaminas, cuyas principales son adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Tiene un efecto simpático mimético, es decir, la adrenalina vasoconstricción, la noradrenalina vasodilatación. Son hormonas que aumentan la presión arterial y hay una glucogenólisis también, es decir, destrucción del glucógeno para formar glucosa y producir un efecto hiperglucemiante también, ¿no? El principal síndrome de exceso de producción a nivel de la médula es el feocromocitoma. Bien. ¿Qué tipos de alteración de la función de la corteza suprarrenal hay? Hay los hipercortisolismos, ¿no? Como el síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing es cuando la alteración está a nivel de la glándula suprarrenal. Enfermedad de Cushing se llama cuando la alteración está en la hipófisis, en la adenohipófisis. Hay tumores adrenales benignos y malignos. Hay tumores malignos productores de cortisol. Y los adenomas benignos, que también pueden ser adenomas en las suprarrenales productores de cortisol. Hay otros síndromes que se llaman síndrome de ACTH ectópica, que ya veremos con más detalles. Hay síndromes de hipofunción, como la enfermedad de Addison, la deficiencia adrenal, que hemos explicado hace poco, y también alteraciones en la secreción de los mineralocorticoides, como el hiperaldosteronismo o aumento de la producción de las células o de las hormonas hiperandrogénicas, ¿no? Androgénicas, el hiperandrogenismo, y entre ellas está la hiperplasia suprarrenal congénita. Vamos a hablar un poco del síndrome de Cushing, que es un síndrome provocado por la excesiva producción de cortisol por una suprarrenal anormalmente resistente al efecto supresor de los glucocorticoides. Más frecuente en mujeres en la tercera y cuarta década de la vida y tiene un comienzo insidioso de 2 a 3 años. En la etiología hay cuadros de Cushing dependientes de la ACTH. Estos son los Cushing hipofisario o llamada también enfermedad de Cushing. Tiene una prevalencia del 68%. Y hay otro cuadro dependiente siempre de la ACTH, pero de una ACTH ectópica. Quiere decir que normalmente la ACTH se produce en la hipófisis, pues en este caso esta ACTH está producida fuera de la hipófisis, sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Y que abarca un 15% de los cuadros. Esta es la misma clasificación de manera un poquito más colorinche. Entonces tenemos el síndrome de Cushing endógeno, quiere decir producido por hormonas del cuerpo productoras. La dependiente de ACTH puede ser hipofisario, puede ser ectópica
o producción de CRH ectópica, ¿no? Es decir, producción de la hormona liberadora de la corticotrofina, ¿no? Ectópica, fuera del hipotálamo. Y la ACTH ectópica es cuando se produce ACTH con todas las características de su función, pero producidas a nivel de órganos abdominales. Y el hipofisario, cuando la ACTH se produce, es en la hipófisis. Las no dependientes de ACTH quiere decir que el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal se ha perdido, ¿no? Estas son la minoría de los casos, como ser adenomas benignos adrenales, que son tumorcitos que producen cortisol. O también el carcinoma adrenal, que se ha visto que puede actuar y producir una hiperfunción córtico-suprarrenal. Y el otro cuadro es la hiperplasia adrenal macronodular o micronodular pigmentaria primaria. ¿Qué quiere decir? Que el adenoma es solo un tumorcito que se produce, o el carcinoma es un solo tumorcito que produce hipercortisolismo. En cambio, la hiperplasia adrenal macronodular es una adrenal con varios núcleos pequeños autónomos productores de cortisol. Por eso es una hiperplasia adrenal macronodular. Es decir, los distintos centros o núcleos o tumorcitos de la adrenal están produciendo cortisol. Hay también los cuadros exógenos a consecuencia de la administración de glucocorticoides por enfermedad o a veces por alergias, ¿no? Y también los llamados pseudo-Cushing, el alcoholismo, depresión mayor, la obesidad mórbida. Tiene muchos rasgos cushingoides, pero no tienen una ruptura del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Bien, entonces veíamos los cuadros independientes de ACTH, es el adenoma, el carcinoma y la hiperplasia nodular. Y acá de manera gráfica, normalmente del hipotálamo sale el CRH, corticotrophin releasing hormone, a la hipófisis estimula la producción de ACTH y la ACTH estimula las suprarrenales para que el cortisol ejerza retroalimentación negativa a nivel de hipófisis y a nivel de hipotálamo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un adenoma productor de ACTH dentro de la hipófisis? Entonces, cuando hay esta ACTH que trabaja de manera independiente, autónoma, entonces hay un freno en la producción de CRH. Entonces, en estos casos, la ACTH está producida por este tumor, este adenoma. Esto, como está aumentado, entonces también existe un aumento de estímulo a nivel suprarrenal y esto hace que el cortisol salga en mucha cantidad. Y esta cortisol en mucha cantidad frena la producción de CRH. Quiere frenar la producción de ACTH a nivel hipofisario, pero frena al resto de la hipófisis, pero no frena al adenoma. Y entonces un adenoma hipofisario productor de ACTH, ¿no? Y esto es lo que se llama una enfermedad de Cushing. Esta enfermedad de Cushing se produce entonces en la mayoría de los casos. Luego tenemos el Cushing ectópico, es decir, de tumores bronquiales puede producirse ACTH. Esta ACTH, que es ectópica, no está producida por la hipófisis, estimula a las suprarrenales. Y las suprarrenales producen cortisol que frenan la producción de ACTH hipofisaria, frenan la producción de CRH, ¿no?
Entonces, por eso se llama, y generalmente son los tumores de células pequeñas bronquiales o tumores también a nivel intestinal. Luego tenemos el adenoma carcinal, que son los cuadros ACTH independientes. Es decir, se ha roto este eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. ¿Por qué? Porque de manera autónoma un tumor, un adenoma en la suprarrenal, está produciendo cortisol. Y cortisol en niveles altos. Y entonces este cortisol frena la producción de CDH, frena la producción de ACTH, ¿no? Entonces no hay un estímulo directo, sino que de manera autónoma está el cortisol produciéndose mucho. ¿Y cuál es la hiperplasia macronodular primitiva? La única diferencia es que en lugar que haya un solo núcleo de producción, están muchos núcleos de producción a nivel de las suprarrenales. El efecto es el mismo. Hay mucho cortisol, frena el hipotálamo, frena la hipófisis, pero no existe un ritmo circadiano, es decir, no existe un aumento de la producción de ACTH. Hay los llamados pseudo-Cushing, que es el embarazo, el estrés, la depresión, el alcoholismo crónico, la anorexia nervosa, resistencia a los glucocorticoides, que es muy raro, y la obesidad, ¿no? Dos cuadros importantes, la depresión y la obesidad, lo que te produce este pseudo-Cushing, ¿no? Ahora, el diagnóstico se basa en poder demostrar el aumento de cortisol y la imposibilidad de frenar este cortisol con otro corticoide, que es la dexametasona, que tiene un efecto poderoso. El cortisol plasmático en ayunas a las 8, después de 1 miligramo de dexametasona la noche anterior, entonces debería bajar a menos de 25 microgramos por ciento. Normalmente nosotros las unidades del cortisol que manejamos son microgramos por decilitro, ¿no? Entonces hay que mantener esto, aunque en muchos laboratorios va variando las unidades, ¿no? También vamos nosotros a medir el cortisol libre urinario, que normalmente está por encima, o sea, estaría por encima de 140 microgramos día. Y también hay otras pruebas, acá nos hemos comido la B grande, de suspensión con dexametasona si hay una respuesta anormal, como en el síndrome de Cushing, o la determinación de ACTH plasmática normal a alta en los cuadros de adenoma hipofisario o en los cuadros de ACTH ectópica, ¿no? Las manifestaciones clínicas, que son poco específicas y requieren de un estudio especializado. La mayoría presenta patologías cushingoides y una producción de cortisol y supresibilidad del eje normal. Por ejemplo, el síndrome de Stein-Leventhal. ¿Cuáles son las características o los signos y síntomas de lo que es de acuerdo al porcentaje de frecuencia? Obesidad, plétora facial o facies en luna llena, hirsutismo, acné, alteraciones menstruales, hipertensión arterial, una debilidad muscular, atrofia muscular proximal, dolores de espalda por disminución de la masa muscular dorsal, estrías rojovinosas, el acné, síntomas psicológicos como la depresión, hematomas por la fragilidad capilar, insuficiencia cardíaca congestiva por la incapacidad del corazón de contraerse bien, la presencia de diabetes por el cortisol que es hiperglucemiante, edemas por trastornos de los mineralocorticoides, cálculos renales que pueden darse, cefaleas, poliuria, polidipsia y la hiperpigmentación
en caso de cuadros que sean secundarios, es decir, donde la ACTH esté aumentada. Un cuadro típico, ¿no? Entonces tenemos facies en luna llena, con acné, con eritema malar, con aumento de la grasa de la piel, hay acné, hay hirsutismo, ¿no? Y cara en luna llena. En el cuerpo hay una redistribución grasa donde se forma una obesidad troncular, es decir, cara en luna llena, cuello grueso y tronco abultado, abombado y con mucha grasa. En cambio hay un adelgazamiento de las extremidades inferiores. Hay hematomas, porque hemos dicho la fragilidad capilar y sobre todo las estrías rojovinosas, porque se notan en el fondo la circulación. También puede presentarse desviaciones de la columna por osteoporosis, ya que existe una desmineralización por efecto del cortisol. ¿No? Una foto más real de una persona, siempre con su chapeta malar, su hirsutismo, acá no hay mucho acné, las estrías y la obesidad troncular con mamas a nivel de los varones, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Adelgazamiento de las extremidades, pérdida de masa muscular y la piel se hace muy delgadita. Las estrías en la mujer, en el varón, las estrías en los brazos, adelgazamiento de la piel, piel apergaminada que se llama, hematoma fácil y extremidades, bueno, con varices, ¿no? En el diagnóstico se requiere demostrar una secreción aumentada de cortisol y la imposibilidad para suprimirla cuando se administra dexametasona. Entonces, ¿cómo hacemos la exploración diagnóstica? Se recomienda en régimen de ingreso hospitalario, que quiere decir el paciente ingresa en la tarde y las pruebas empiezan el primer día del día siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si la paciente viene o el paciente viene caminando ese día al laboratorio para hacerse tomar, de repente ha renegado, el taxista le ha tratado mal, o ha tenido un accidente, o casi atropella, etc. Todo eso altera la concentración de ACTH y cortisol. Entonces, ¿qué hacemos el primer día? El primer día hacemos un cortisol y ACTH a las 7 de la mañana y a las 18 horas. Los cortisol y ACTH AM y PM para valorar lo que es el ritmo circadiano. Recuerden que el cortisol y la ACTH sobre todo tiene un ritmo circadiano, es decir, aumenta su producción en las mañanas temprano, tipo 3, 4 de la mañana, y aumenta también el cortisol. Y en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, hay un descenso de esto. Entonces, si existe esa diferencia, vamos a decir que hay un ritmo circadiano estable y presente. Y eso desde ya nos indica que no hay una patología suprarrenal. La persistencia o la existencia del cortisol y ACTH con un ritmo circadiano. También se puede el primer día reunir orina de 24 horas para medir el cortisol libre urinario. Luego vamos a comentar un poquito que hay los test Nugen, si es que los valores de cortisol y ACTH siguen medianamente altos, entonces hay que hacer pruebas de frenación. El test de Nugen es un test de frenación con 1 miligramo de dexametasona a las 12 de la noche y se mide nuevamente cortisol y ACTH a las 8 del día siguiente, o sea, del segundo día. O hay otros test de frenación más grande dando 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas. Y vamos midiendo cortisol y ACTH en sangre en ayunas.
Hay otro test de frenación más alto con 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas, ¿no? Y medimos cortisol y ACTH en esto. El test de la metopirona es un test en el cual se bloquea la esteroidogénesis. También la determinación de 17 hidroxiesteroides para poder ver si existe alguna alteración de las enzimas que les decía. Con un aumento de los 17 hidroxiesteroides, entonces existe un alto probabilidad, o sea, una probabilidad muy alta de que exista un déficit de la 21 hidroxilasa. La determinación de 17 cetoesteroides en orina de 24 horas nos ayuda para descartar la presencia de carcinoma suprarrenal. Y hay otros test de estímulo con CRH, ¿no? O con la hipoglucemia insulínica. Es decir, si nosotros queremos saber si hay reserva suprarrenal, podemos hacer estas pruebas de estímulo con la hormona liberadora de la corticotrofina. En los test de hipofunción tenemos el test de estímulo con inyección intramuscular de 25 unidades de ACTH y se toman muestras basal y a los 30 minutos, ¿no? Y acá medimos solo cortisol. Hay un test de estímulo con 40 unidades de ACTH oleosa y a las 48 horas medimos cortisol y ACTH. Aquí esta prueba se utiliza cuando existe un tratamiento crónico con corticoides. Por ejemplo, asma. Por ejemplo, ¿cuál era la otra? Era asma o el reumatismo, o sea, pacientes en tratamiento con glucocorticoides antiinflamatorios, ¿no? Por presentar reumatismos. Y se hace una prueba en la determinación de cortisol y ACTH con 40 unidades subcutáneas de ACTH oleosa. También nosotros podemos medir el cortisol de la vena suprarrenal directamente. Esto es importante cuando no nos aclaramos el diagnóstico o cuando tenemos un Cushing secundario, es decir, con adenoma en la hipófisis, y queremos saber con certeza si el lado derecho o el izquierdo está trabajando más, ¿no? Está produciendo. Entonces, se puede canalizar el seno petroso para sacar muestras de un lado y de otro. Y en imagen tenemos el uso de la tomografía, la resonancia, la gammagrafía suprarrenal y la ecografía suprarrenal, ¿no? El enfoque diagnóstico tiene 2 etapas: diferenciar los sujetos que tienen asociación fortuita de signos y síntomas, los llamados pseudo-Cushing, y diagnosticado el síndrome, o sea, el síndrome de Cushing, hay que ubicar dónde está, ya sea en la hipófisis o como ACTH ectópica. Y en las suprarrenales, cuando son ACTH independientes, es decir, la presencia de tumores o adenomas a nivel de las suprarrenales. En el laboratorio vamos a utilizar elevación del cortisol en sangre y orina, pérdida del ritmo circadiano de la secreción de cortisol, pérdida de la supresabilidad en la secreción de cortisol a la dexametasona, el test de Nugent que habíamos dicho o el de Little. En los Cushing secundarios hay una elevación de la CTH, ¿no? O cuando hay Cushing ectópico. Y en los estudios por imagen tenemos el estudio del tallo hipofisario, el estudio de las suprarrenales o ir a buscar la producción ectópica. Entonces, nuevamente tenemos que el primer día se recoge cortisol y ACTH a las 8 y a las 20. Es un paciente internado. Se recoge ese día, todo el día, orina de 24 horas para medir cortisol urinario. Si están elevados los valores de cortisol y ACTH, por ejemplo,
podemos hacer el segundo día el test de Nugen. Como aquí ya hemos sacado la basal de las 8 de la mañana, entonces acá, después de haber tomado dexametasona 1 miligramo a las 12 de la noche, el tercer día en la mañana se mide cortisol y ACTH. Si hay una supresión en el test de Nugen positivo, entonces ya nosotros no necesitaríamos seguir adelante, sino ir a buscar la localización precisa del adenoma productor. En cambio, si estos permanecen altos y no hemos logrado frenar, se hace el test de Lidl a dosis bajas, que es dar 0,5 miligramos cada 6 horas de dexametasona, y el quinto día medir cortisol y ACTH a las 8. Con este tratamiento, durante todo el día, se tendría que tener disminución del cortisol y ACTH. Y el sexto día, si es que esto no resulta y no suprime, habría que utilizar el test de Lidl a dosis altas, dando 2 miligramos cada 6 horas. Y al séptimo día medimos cortisol y ACTH en las mañanas. Entonces acá está el test de Lidl, que es un poco lo que hemos dicho. El test de Lidl a dosis altas con 2 miligramos de dexametasona, es decir, cada 6 horas 4 tabletitas, 8 miligramos al día. Si la causa del hipercortisolismo es por producción excesiva de ACTH hipofisaria, la dosis de dexametasona será suficiente para suprimirla. Si es una producción autónoma por la suprarrenal, la ACTH hipofisaria ya estará frenada y al agregar dexametasona no hay cambios. Si es por producción ectópica de ACTH por un tumor abdominal no endocrino, la dosis máxima alta será capaz de frenar su producción. Hay que tener producciones porque esta debe ser reproducible y tiene limitaciones por la hormonogénesis periódica que se puede ver en los Cushing hipofisarios o suprarrenales o ectópicos. Bien, entonces otra forma de saber si no hay o no hay Cushing es medir el cortisol a las 11 de la noche. Toda persona normal que no sea obesa, deprimida y nerviosa no debe tener un cortisol mayor a 10 microgramos por ciento a las 11 de la noche, ¿no? El síndrome de ACTH ectópico se debe a la producción de ACTH y otros fragmentos hormonales por tumores malignos que generalmente contienen células APUD. Los más frecuentes son el carcinoma pulmonar de células de avena, el carcinoma pancreático, carcinoma medular de la tiroides y otros tumores del tubo digestivo. El diagnóstico se hace estudiando estos órganos. El cuadro clínico de Cushing suele ser de rápida instalación, sin que se manifieste gran alza de peso. Es llamativa la hiperpigmentación de la piel mucosa en los cuadros secundarios y se tiene una alcalosis metabólica hipocaliémica y a veces hipertensión por exceso de la desoxicórticoesterona. El diagnóstico diferencial, como se ha dicho, es el Cushing, ¿no? El Cushing iatrogénico también se distingue por estar el cortisol bajo en sangre y orina por la inhibición del eje suprarrenal, más frecuentes en los que toman corticoides mañana y noche. TAC suprarrenal, torácico y resonancia magnética. Hay otros exámenes de imágenes especiales como la radiografía de la silla turca, la tomografía de la silla turca o la resonancia de la silla turca. También vamos a medir ACTH plasmática bajo estímulo con CRF o CRH, CRH, medición de la ACTH plasmática por cateterización selectiva del seno petroso inferior.
Y el tratamiento, rápidamente. ¿Por qué no hacemos más hincapié en el tratamiento? Porque esto ustedes diagnostican y derivan al endocrinólogo. Eso es importante. Si hay un tumor suprarrenal, o sea, un adenoma suprarrenal ACTH independiente, el tratamiento es la suprarrenalectomía o por lo menos la adenomectomía unilateral. Si es un carcinoma sin metástasis, suprarrenalectomía unilateral. Si es con metástasis, suprarrenalectomía unilateral, exéresis quirúrgico de las metástasis, si es posible, y posterior tratamiento con mitotano, que es la OPDDD, o la aminoglutetimida, la metopirona, los citostáticos. Todo va a depender de la evolución del cuadro. Si es un cuadro de ACTH hipofisaria, entonces hay que hacer una adenomectomía transesfenoidal con tratamiento previo con metopirona, que es un bloqueador de la 11-hidroxilasa suprarrenal, para normalizar las cifras de cortisol y mejorar el estado general. La radioterapia hipofisaria en caso de fracaso de neurocirugía o la suprarrenalectomía lateral. Nunca como tratamiento inicial, raramente justificado en los casos en que la terapéutica previa ha fracasado. ¿Qué pasa en los cuadros de ACTH ectópica? Exéresis quirúrgica del tumor productor de ACTH, si es posible. Tratamiento con citostáticos, si fracasa la exéresis quirúrgica o hay metástasis. Y tratamiento previo con metopirona para normalizar cifras de cortisol. Muy bien. Vamos a hablar un poco rápidamente de lo que es la enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia córtico-adrenal primaria. Fue descrita por Thomas Addison como un estado generalmente de languidez y debilidad, desfallecimiento en la acción del corazón, irritabilidad del estómago y un cambio peculiar en el color de la piel. Los casos avanzados son relativamente fáciles de diagnosticar, pero el reconocimiento de los estadios más precoces suele ser bastante complicado. La enfermedad de Addison, poco frecuente, se debe a una destrucción autoinmune de la corteza suprarrenal, lo que ocasiona una producción deficiente de glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. ¿Cuál es la definición de la hipofunción? Es la cantidad de cortisol que se produce de manera insuficiente para las necesidades del organismo con o sin mineralocorticoides. Puede ser un cuadro primario, crónico, agudo y iatrogénico. Puede ser un cuadro secundario, crónico, agudo y iatrogénico, y una causa terciaria, crónica. La insuficiencia suprarrenal crónica primaria, las causas en nuestro país, en nuestro medio, es primero tuberculosis, segundo micosis, tercero atrofia autoinmune. Fuera de Bolivia, en otros países más avanzados, vamos a tener al revés, una atrofia autoinmune, una micosis y una tuberculosis. También es más frecuente en el varón que en la mujer, se puede presentar de manera aislada o puede ser parte del síndrome de neoplasia endocrina número 2, ¿no? Donde ataca más a la mujer que al varón entre los 30 y 50 años. También tenemos anticuerpos anticorteza, ¿no? Es mediante la existencia de una enzima esteroidogénicas, las citocromos, la 11, 17, 22. Los cuadros de neoplasia endocrina múltiple, tipo 2,
que es de tipo familiar, donde encontramos hipertiroidismo, diabetes mellitus, falla ovárica, anemia perniciosa. El NEM1, que es menos frecuente, cursa con hipoparatiroidismo, candidiasis, insuficiencia suprarrenal, falla ovárica, anemia perniciosa, vitiligo y alopecia. El cáncer o los linfomas puede ser primario o metastásico. Las infecciones meningococosemias, la blastomicosis, histoplasmas, citomegalovirus. Infiltrados, hemocromatosis quirúrgico bilateral, bloqueo con corticoides, hemorragia por coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y por el tratamiento anticoagulante. Las causas de hipofunción suprarrenal en niños, déficit enzimático o la hiperplasia suprarrenal congénita, en las fallas enzimáticas del citocromo 11A o 3-beta-ol dehidrogenasa, que es el citocromo 17 o el 11B1, la adrenoleucodistrofia, que ocurre en recién nacidos maduros con resistencia a la ACTH. La insuficiencia suprarrenal crónica secundaria, por lo general es aislada, se produce como un panhipopituitarismo tumoral, síndrome de Sheehan, infiltrativo por sarcoidosis, inflamatorio por tuberculosis. Y también hay cuadros iatrogénicos, quirúrgicos, radioterapia, uso de corticoides o de carácter terciario. Las diferencias clínicas no tienen hiperpigmentación. Sin alteraciones de líquidos y electrolitos, se acompaña de déficit de HGH más hipogonadismo más hipotiroidismo. Hay una mala tolerancia al ayuno. La clínica debe haber una destrucción de las suprarrenales del 90% por lo menos para hablar de un cuadro de insuficiencia suprarrenal. Cuadros avanzados son de fácil diagnóstico, pero generalmente estos cuadros son lentos e insidiosos. Hay una falta de ánimo, una astenia, adinamia, anorexia, falta de resistencia física. En los cuadros que son secundarios hay una hiperpigmentación de piel y mucosas y hay una hiperpigmentación de las cicatrices. Cursa con hipotensión arterial, hipotensión ortostática, diarreas crónicas, cólicos abdominales, náuseas. El diagnóstico diferencial de una enfermedad neoplásica con apetencia por la sal, amenorrea, baja líbido, caída del vello, mialgias, vitiligo, depresión y en el laboratorio encontramos eosinofilia. La insuficiencia suprarrenal de origen para infecciones suele ser fundamentalmente la tuberculosis, puede ser micótica o puede ser viral. También tenemos el SIDA y el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Además es de rápida evolución, producida por una necrosis hemorrágica de las suprarrenales. Hay también cuadros de atrofia idiopática que son de causa desconocida y que a partir de la década de los 70 es la causa más frecuente, siendo un mecanismo probablemente autoinmune. Pueden haber hemorragias bilaterales de las suprarrenales, invasión de las suprarrenales por otros tejidos o sustancias, puede haber una suprarrenalectomía bilateral,
o un fallo metabólico de la producción hormonal, ¿no? Los cuadros primarios, cuando hay una destrucción lenta de las suprarrenales y existe un aumento progresivo de las concentraciones de ACTH. Hay clínica cuando el 90% de la glándula se ha destruido. El exceso de ACTH va a ser provocado por un exceso de la propiomelanocortina, precursora del ACTH. Este estimula a los melanocitos y es la causa de la hiperpigmentación. La falta de cortisol provoca una disfunción celular y la falta de andrógenos suprarrenales en la mujer va a disminuir la presencia de vello axilar y pubiano. La fisiopatología de las terciarias es cuando desaparece la ACTH, ¿no? Entonces, en consecuencia, los valores de cortisol también caen. ¿Cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia suprarrenal? Poca tolerancia al estrés, a la fiebre, a la hipoglucemia, a infecciones. Hay una presencia de anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Y hay una hiperpigmentación de la cara por exceso de ACTH. Hay cambios en la presión arterial, cuadros de diarrea crónica, hay el oscurecimiento de la piel, color oscuro no natural en algunos sitios, ¿no? Entonces, en este cuadro lo que predomina son las alteraciones en las cuales hay una falta de cortisol, falta de mineralocorticoides y falta de andrógenos suprarrenales. Aquí, por ejemplo, este es un cuadro típico de lo que es un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, donde se ve que hay hiperpigmentación de las encías, de partes del cuerpo, hay vitiligo en la cara, en el tórax, hay una hipotensión arterial, que es lo que más predomina dentro de todo eso, ¿no? Y hay una debilidad muscular en las piernas. Un ejemplo de la hiperpigmentación en la lengua, que la característica es que esta hiperpigmentación es en apoyo a superficies duras, ¿no? Otro dibujo, imagen de lo que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, donde existe una hipotensión arterial por una falla aguda de las suprarrenales, hay un estado de shock, hay un estado de hipocoagulabilidad con hematomas múltiples en todo el cuerpo. Complicaciones de la crisis córtico-suprarrenal, entonces hay náuseas, vómitos, diarrea, hay una disfunción celular generalizada, deshidratación, hipoglucemia, hiponatremia, hipotensión o shock, ¿no? Bueno, el diagnóstico, ya hemos estado hablando de las pruebas que se van haciendo. En los cuadros de insuficiencia suprarrenal vamos a encontrar, si es un cuadro primario, ACTH alta, cortisol bajo. Si es un cuadro secundario, es decir, lesión en hipófisis, hay cortisol y ACTH bajos, ¿no? Hay una hipocortisolemia, hay una hipercalemia, hipercalcemia, cambios electrocardiográficos que son inespecíficos. El hemograma suele haber anemia, eosinofilia, y la prueba de estimulación con ACTH se hace con 5 unidades, se le toma basal y a los 30 minutos. Basal de sangre para cortisol ACTH, se inyecta el estímulo y a los 30 minutos se puede determinar la respuesta. Obviamente, si hay una disminución del trabajo de las suprarrenales, pues
veremos que no se eleva el cortisol y por el contrario puede elevarse la ACTH. Lo más práctico y bueno es la determinación de cortisol y ACTH en cualquier momento en donde estemos. Y otros apoyo diagnóstico que pueda haber, la radiografía abdominal para ir a determinar el estado de las cortezas suprarrenales o la tomografía abdominal con el mismo fin. Muy bien, hasta acá hemos quedado justamente una horita. Mañana vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Cohn, vamos a hablar del feocromocitoma. Con eso terminaríamos lo que es la patología adrenal y el día jueves vamos a hablar sobre lípidos. Quiero por favor pedirles que mañana nos podamos ver, compañero Miranda, si nos podríamos ver a las 7 de la tarde, ¿no? Para que podamos desarrollar estos dos cuadros de 7 a 8. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Uno por lo menos que quede despierto. Nadie. Sí, doctor. Ya. Listo, Brandon. Entonces mañana a las 7, por favor, de la tarde. Está bien, doctor. Ya, muy amable. Gracias. Hasta luego.